¿Cuántas veces te has quedado en una operación no porque el mercado te diera razones para seguir, sino porque no querías aceptar que estabas equivocado? No es una pregunta cómoda, porque al principio, uno cree que el problema es el análisis. Crees que necesitas entender mejor el contexto, mejorar las entradas, afinar la lectura. Crees que la solución está en el conocimiento, pero con el tiempo descubres algo que incomoda más que cualquier pérdida. El problema no es no saber, es no aceptar. Yo recuerdo claramente cuando empecé a notar este patrón en mí. No fue un día específico. Fue una sensación repetida, una pequeña resistencia interna cada vez que el mercado invalidaba mi idea. No salía inmediatamente, esperaba, no porque mi sistema dijera que debía esperar. Esperaba porque una parte de mí no estaba lista para aceptar que esa operación no iba a funcionar. Eso es todo, no era lógica, era apego, el apego a la idea que construiste antes de entrar. Porque antes de ejecutar, tu mente crea una narrativa. Ves el contexto, ves la estructura, ves la oportunidad. Y en ese momento, no solo ves una operación. Ves coherencia, ves sentido, ves una historia completa que parece inevitable. Y cuando el mercado empieza a moverse en contra, no solo está atacando tu posición. Está atacando tu narrativa. Y ahí es donde comienza el conflicto interno. Porque salir de la operación no es solo cerrar una posición. Es cerrar una idea. Es aceptar que lo que viste, lo que interpretaste, lo que creíste, no se materializó. Y eso, aunque nadie lo admita, afecta a la identidad interna del operador. Porque uno empieza a asociar tener razón con ser competente. Y estar equivocado con ser insuficiente. Ese es el error más peligroso que puede cometer un trader. Porque el trading no premia al que tiene razón. Premia al que sabe gestionar cuando no la tiene. Pero eso no lo entiendes al principio. Al principio quieres acertar, quieres precisión, quieres sentir que entiendes el mercado. Y cuando tu idea es invalidada, hay una fricción, una resistencia, una voz interna que dice, aún puede girar, aún hay posibilidad, aún no está perdido, y muchas veces no lo está. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es si el mercado puede girar. La pregunta correcta es si tu sistema sigue siendo válido en ese punto. Yo tardé tiempo en separar esas dos cosas. Porque una cosa es lo que el mercado puede hacer, y otra cosa es lo que tú debes hacer. El mercado puede girar en cualquier momento. Pero tu trabajo no es anticipar milagros. Tu trabajo es ejecutar estructura. El día que entendí eso, mi forma de salir cambió completamente. Antes salía cuando el dolor era suficiente. Después empecé a salir cuando la estructura lo indicaba. Sin discusión interna, sin negociación, sin esperar confirmación emocional, solo ejecución. Pero llegar a ese punto no fue automático. Porque hay algo que nadie te dice cuando empiezas. Tu mente va a intentar proteger tu identidad más que tu capital. Va a intentar evitar que te sientas equivocado. Va a intentar mantener la coherencia de tu narrativa. Aunque eso implique perder más dinero. Eso es profundamente humano, pero profundamente incompatible con el trading profesional. El mercado no respeta tu necesidad de coherencia. Solo respeta tu capacidad de adaptación. Y adaptarte implica aceptar que tu idea inicial ya no es válida. Sin drama, sin resistencia, sin apego, pero eso requiere una transformación interna. Porque dejar de necesitar tener razón no es una técnica, es una evolución de identidad. Y esa evolución comienza cuando entiendes que tu valor como operador no está en acertar. Está en ejecutar correctamente, independientemente del resultado. La necesidad de tener razón no se presenta como un impulso evidente. No aparece como una emoción intensa que puedas identificar fácilmente. Aparece como algo mucho más peligroso. Una justificación lógica. No te dices a ti mismo, quiero tener razón. Te dices cosas como, todavía no ha roto completamente la estructura. Solo necesita un poco más de espacio. El contexto general sigue siendo válido. Y esas frases no son absurdas. De hecho, muchas veces son técnicamente defendibles. Ese es el problema. La necesidad de tener razón rara vez se disfraza de ignorancia. Se disfraza de análisis. Yo recuerdo una operación en particular que marcó un antes y un después en mi forma de entender esto. El setup era claro, la entrada era válida, la estructura estaba alineada, pero el mercado no respondió como esperaba. Empezó a moverse en contra. No violentamente, no de forma caótica, simplemente dejó de confirmar mi narrativa. Y en ese momento, mi sistema ya tenía una respuesta clara: salir. La condición de invalidez estaba definida. No había ambigüedad, pero mi mente empezó a trabajar. No en mi favor, en favor de mi narrativa. Empecé a encontrar razones para quedarme. Razones que no estaban en mi plan original. Razones que aparecieron después de entrar. Y eso es clave entenderlo. Porque cuando empiezas a modificar tus criterios después de entrar, ya no estás ejecutando un sistema.
Estás defendiendo una posición. Y defender una posición es completamente distinto a ejecutar una estructura. Cuando ejecutas estructura, actúas desde claridad. Cuando defiendes una posición, actúas desde apego. Esa operación terminó en pérdida. Una pérdida mayor de la que debía ser. No porque el mercado fuera impredecible, sino porque yo decidí no aceptar lo que el mercado ya había comunicado. Esa fue la parte más difícil de aceptar. No perdí porque no supiera. Perdí porque no quise aceptar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el conocimiento técnico no corrige el apego. Puedes tener el mejor sistema del mundo. Pero si no puedes aceptar cuando ese sistema indica que debes salir, el sistema es irrelevante. Tu capacidad de ejecución es el verdadero sistema. El mercado no castiga la falta de conocimiento tanto como castiga la falta de aceptación. Yo tuve que hacerme una pregunta brutalmente honesta. ¿Estoy operando para ganar dinero? ¿O estoy operando para validar mi capacidad? Porque son dos cosas diferentes. Cuando operas para ganar dinero, aceptas pérdidas como parte del proceso. Cuando operas para validar tu capacidad, cada pérdida se siente como una amenaza personal. Y cuando algo se siente como una amenaza personal, tu mente entra en modo defensa. Empieza a buscar formas de evitar esa invalidación. Empieza a retrasar la salida. Empieza a reinterpretar el contexto. Empieza a negociar con la realidad. Pero la realidad no negocia. El mercado no negocia. El mercado solo se mueve. Y tu trabajo no es convencerlo. Tu trabajo es responder correctamente. Hubo un punto donde entendí algo que me liberó profundamente. Estar equivocado no es una falla. Quedarte equivocado es la falla. El error no es entrar en una operación que no funciona. El error es no salir cuando la estructura lo indica. Porque el trading no es un juego de precisión absoluta. Es un juego de gestión. No necesitas acertar siempre. Necesitas gestionar correctamente cuando no aciertas. Eso reduce el impacto. Eso protege el capital. Eso protege la estabilidad mental. La necesidad de tener razón amplifica las pérdidas. No solo en términos financieros. También en términos psicológicos. Porque cada vez que te quedas más de lo debido, refuerzas un patrón interno peligroso. El patrón de no obedecerte. Y cuando dejas de obedecerte, pierdes algo más valioso que el dinero. Pierdes confianza en tu propia ejecución. Y sin confianza en tu ejecución, cada decisión futura se vuelve más pesada. Más dudosa, más inestable. La disciplina no solo protege tu capital. Protege tu relación contigo mismo. Y esa relación se fortalece cada vez que haces lo correcto, aunque sea incómodo. Aceptar que estás equivocado es incómodo. Pero quedarte en una operación inválida es destructivo. La diferencia entre un operador inestable y uno consistente no es que uno acierta más. Es que uno acepta más rápido cuando está equivocado. Esa velocidad de aceptación define todo. Hay un momento específico que todo operador experimenta, aunque pocos lo admiten. Es ese instante en el que sabes, con absoluta claridad, que la operación ya no es válida, pero aún no sales. No porque no lo veas, no porque no lo entiendas, sino porque salir en ese momento implica aceptar algo que tu mente no quiere aceptar todavía. Ese momento es silencioso, no hay emoción intensa necesariamente. No hay pánico, hay algo más sutil, hay resistencia, una pequeña fricción entre lo que sabes que debes hacer y lo que quieres que ocurra. Yo aprendí a reconocer ese momento no por el gráfico, sino por mi diálogo interno. Cuando mi mente empezaba a decir, voy a darle un poco más de espacio, voy a esperar esta vela, voy a ver cómo cierra, no era análisis, era negociación, y la negociación no estaba ocurriendo con el mercado. Estaba ocurriendo conmigo mismo. Ese fue uno de los descubrimientos más incómodos de mi evolución como operador. Porque me di cuenta de que el mercado no era el problema. El problema era mi incapacidad de aceptar el cambio de realidad. Cuando entras en una operación, hay claridad. Todo tiene sentido. Tu análisis es limpio. Tu decisión es firme. Pero el mercado no tiene ninguna obligación de respetar esa claridad. Puede invalidarla en segundos. Y cuando eso ocurre, el operador tiene dos opciones. Aceptar inmediatamente, o resistir. La aceptación es limpia, la resistencia es costosa, no solo financieramente, mentalmente, porque la resistencia crea fricción interna. Te mantiene atrapado entre dos realidades. La realidad que querías, y la realidad que es. Y mientras más tiempo permaneces en esa fricción, más se debilita tu capacidad de actuar con precisión. Porque empiezas a operar desde esperanza, no desde estructura. Y la esperanza es peligrosa en trading. No porque sea emocional, sino porque distorsiona la percepción. Te hace ver posibilidades donde ya no hay ventaja. Te hace retrasar decisiones que ya son claras. Te hace permanecer en situaciones que ya no cumplen tus criterios. Yo tuve que entrenarme para hacer algo que al principio se sentía antinatural.
Salir sin conflicto interno, salir sin debate, salir sin esperar confirmación emocional. Simplemente salir cuando la estructura lo indicaba, sin importar cómo me sintiera al respecto. Eso cambió todo, porque eliminó el desgaste mental. Antes, cada salida inválida venía acompañada de frustración, de análisis excesivo, de revisión emocional. Pero cuando empecé a salir desde aceptación, la carga desapareció. La salida dejó de ser un fracaso. Se convirtió en ejecución correcta. Y esa diferencia redefine completamente la experiencia del trading. El operador que necesita tener razón sufre cada invalidación. El operador que ejecuta estructura simplemente continúa. Sin peso, sin historia, sin apego. Ese desapego no significa indiferencia. Significa claridad. Significa entender que tu trabajo no es predecir el mercado perfectamente. Es responder correctamente a lo que el mercado hace. Nada más, nada menos. También entendí algo más profundo todavía. La necesidad de tener razón no siempre está conectada al dinero. Está conectada a la identidad. Porque cuando inviertes tiempo en analizar, en observar, en interpretar, empiezas a asociar tus conclusiones con tu capacidad. Y cuando esas conclusiones no se cumplen, sientes que tu capacidad está siendo cuestionada. Pero esa asociación es incorrecta. Tu capacidad no se mide por cuántas veces el mercado sigue tu idea. Se mide por cuán fiel eres a tu proceso cuando no lo hace. Esa es la verdadera medida de un operador. No su precisión, su coherencia. El mercado puede invalidar tu idea, pero no puede invalidar tu disciplina. Eso solo lo decides tú. Y cuando empiezas a proteger tu disciplina más que tu necesidad de tener razón, tu estabilidad cambia. Tu mente se calma, tu ejecución se limpia, tu curva se estabiliza, no porque el mercado cambie, sino porque tú cambias tu relación con el error. El error deja de ser una amenaza. Se convierte en parte del proceso. Y cuando el error deja de ser una amenaza, la necesidad de evitarlo desaparece. Y cuando desaparece esa necesidad, aparece algo mucho más poderoso. La libertad de ejecutar sin apego. Aquí es donde la mayoría falla. No porque no tengan una buena estrategia, sino porque no tienen un buen control sobre sí mismos. Porque cuando el mercado empieza a moverse, cuando ven que el precio acelera, cuando sienten que pueden ganar rápido, su mente entra en modo impulsivo. Y en ese momento, dejan de ser traders, y se convierten en apostadores. Empiezan a romper sus propias reglas. Entran tarde, cierran temprano, mueven el stop loss, aumentan el riesgo sin razón. Y todo eso no ocurre por falta de conocimiento. Ocurre por falta de control emocional. Un trader disciplinado entiende que su trabajo no es ganar en cada operación. Su trabajo es ejecutar su plan, una y otra vez, sin importar el resultado individual. Porque entiende que el dinero es una consecuencia de la consistencia. No de la impulsividad, no de la emoción, no de la desesperación. Cada vez que rompes tu plan, le estás enseñando a tu mente que las reglas no importan. Y cada vez que respetas tu plan, incluso cuando pierdes, estás fortaleciendo la identidad de un trader profesional. La diferencia entre un principiante y un profesional no es la estrategia, es el autocontrol. El principiante busca emociones, el profesional busca ejecución. El principiante quiere acción constante. El profesional espera con paciencia. El principiante reacciona. El profesional decide. Y aquí viene una verdad que muchos no quieren aceptar. El mercado no destruye cuentas. Las decisiones impulsivas lo hacen. Por eso, si quieres convertirte en un trader rentable, debes dejar de enfocarte únicamente en el mercado y empezar a enfocarte en ti. En tu mente, en tus hábitos, en tu disciplina, porque el verdadero enemigo no está en la gráfica, está en tus emociones. Y entonces lo entendí. La indisciplina no aparece en el momento de ejecutar. Aparece mucho antes. Aparece en los pensamientos que toleras. En las pequeñas excepciones que permites. En las veces que te dices que no importa. Porque la indisciplina no es un acto. Es una acumulación. Una acumulación silenciosa de concesiones internas que, cuando llegan al mercado, se convierten en decisiones. Decisiones que no nacen de tu sistema. Nacen de tu estado mental. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando tu estado mental se convierte en tu sistema, ya no estás operando con ventaja. Estás operando con vulnerabilidad. Recuerdo una sesión específica. El mercado estaba lento. No había nada claro. Mi plan decía esperar. Mi sistema decía esperar. Todo decía esperar. Pero mi mente decía otra cosa. Decía que llevaba demasiado tiempo sin operar. Decía que tal vez estaba perdiendo oportunidades. Decía que necesitaba hacer algo. Y esa palabra, necesitar, es una palabra peligrosa en este negocio. Porque cuando sientes que necesitas operar, ya no estás operando con claridad. Estás operando con carencia. Abrí una operación que no estaba en mi plan. No tenía confirmación completa. No tenía ventaja real.
Pero tenía algo peor, tenía justificación. Y la justificación es el disfraz favorito de la indisciplina. La operación, como era de esperarse, empezó a moverse en mi contra. No de forma violenta, no de forma dramática, sino de forma lenta, silenciosa, como si el mercado me estuviera dando tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Sabía que debía cerrar, sabía que no debía estar ahí. Pero no lo hice, porque cuando rompes una regla, romper la siguiente se vuelve más fácil. Y eso es lo que nadie te dice. La primera ruptura es la más difícil. Las siguientes vienen solas, porque algo dentro de ti empieza a cambiar. Empiezas a tolerar lo que antes no tolerabas. Empiezas a permitir lo que antes no permitías. Empiezas a convertir lo inaceptable en normal. Y ese es el verdadero punto de quiebre. No es cuando pierdes dinero. Es cuando pierdes estándares, porque el dinero se puede recuperar. Pero los estándares, si los abandonas lo suficiente, dejan de existir. Cerré esa operación con pérdida. Pero el daño real no estaba en la pérdida. Estaba en lo que esa pérdida representaba. Representaba una versión de mí que no estaba en control. Una versión de mí que estaba reaccionando, no ejecutando. Una versión de mí que estaba más cerca del caos que de la consistencia. Y ese día tomé una decisión. No una decisión sobre el mercado. Una decisión sobre mí, porque entendí que el mercado no necesitaba cambiar. El que necesitaba cambiar era yo. No mi estrategia, no mi sistema, mi relación con mis propias reglas. Porque las reglas no existen para limitarte. Existen para protegerte de ti mismo. Y el operador que no entiende eso, está condenado a sabotearse lentamente, sin darse cuenta. Porque la indisciplina no destruye cuentas de inmediato. Las destruye gradualmente. Primero destruye tu enfoque, luego destruye tu claridad, luego destruye tu confianza, y cuando finalmente destruye tu cuenta, ya llevas mucho tiempo destruido por dentro. Por eso, desde ese día, dejé de ver la disciplina como una obligación. Y empecé a verla como una forma de respeto. Respeto por mi proceso, respeto por mi evolución, respeto por la versión de mí que estoy construyendo. Porque el operador que respeta su proceso, se respeta a sí mismo. Y el operador que se respeta a sí mismo, ya no necesita romper sus reglas para sentirse suficiente. Pero la verdadera prueba de la disciplina no ocurre cuando todo está en tu contra. Ocurre cuando todo parece estar a tu favor. Eso fue algo que aprendí después. Porque es fácil hablar de disciplina cuando pierdes. El dolor te obliga a reflexionar. El golpe te obliga a detenerte. Pero cuando ganas, es diferente. Cuando ganas, el peligro es invisible. Recuerdo esa etapa con claridad. Venía de una racha limpia. Operaciones precisas, entradas correctas, salidas ejecutadas sin dudas. Todo funcionaba, no había errores, no había dudas, no había ruido. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero riesgo. No afuera, adentro, porque cuando empiezas a ganar de forma consistente, algo cambia dentro de ti. No es emoción, es algo más silencioso. Empiezas a confiar más en ti, lo cual es necesario, pero también empiezas a escucharte más que a tu sistema. Y ahí es donde la línea comienza a volverse borrosa. Primero fue algo pequeño, una entrada ligeramente antes de la confirmación completa. Nada grave, funcionó. Luego fue un ajuste mínimo al plan. Una pequeña excepción, funcionó también. Y así, sin darme cuenta, comencé a alejarme milímetros de mi estructura. No kilómetros, milímetros. Pero en este negocio, los milímetros importan. Porque la consistencia vive en la precisión, no en la improvisación. Y cada pequeña desviación, aunque no cause daño inmediato, empieza a erosionar algo más importante que el capital. Empieza a erosionar tu identidad como operador disciplinado. Porque la disciplina no se rompe de golpe. Se desgasta cuando empiezas a creer que ya no la necesitas tanto como antes. Se desgasta cuando empiezas a confiar más en tu intuición que en tu proceso. Se desgasta cuando empiezas a olvidar por qué tus reglas existen. Y el problema es que el mercado permite ese comportamiento. Por un tiempo, ese es el engaño más peligroso. El mercado no castiga la indisciplina de inmediato. La tolera, la permite, incluso la recompensa temporalmente. Y eso crea una ilusión. La ilusión de que puedes operar sin estructura. La ilusión de que puedes improvisar. La ilusión de que el control ya no es necesario. Pero esa ilusión siempre tiene fecha de vencimiento. Y cuando vence, el golpe no es técnico. Es psicológico. Porque no solo pierdes dinero. Pierdes la sensación de control que creías tener. Recuerdo exactamente cuándo sucedió. Una operación que no debía tomar. No cumplía todos mis criterios. Pero parecía buena, se sentía correcta. Y esa fue la trampa. Porque en este negocio, lo que se siente correcto no siempre es correcto. Entré, y durante unos minutos, todo parecía validarme. La operación se movió a favor. Sentí esa familiar sensación de confirmación interna. Esa sensación que te dice que sabes lo que estás haciendo.
Pero el mercado no confirma emociones. Confirma estructura, y cuando la estructura no está, lo que sigue es inevitable. El movimiento se detuvo, luego retrocedió, luego continuó en contra, sin prisa, sin violencia, solo con certeza, y mientras observaba la pérdida crecer, no sentí sorpresa. Sentí reconocimiento, porque en el fondo, sabía la verdad. No estaba pagando por esa operación. Estaba pagando por las pequeñas desviaciones que comenzaron mucho antes. Estaba pagando por haberme alejado de lo que me hizo consistente. Estaba pagando por haber olvidado quién debía ser frente al mercado. Y esa es una lección que ningún libro puede enseñarte. Porque la disciplina no se entiende en teoría. Se entiende en el momento exacto en que decides respetarla, o traicionarla. Y ese momento llega más veces de lo que imaginas. Llega cuando el mercado está lento. Llega cuando el mercado está rápido. Llega cuando ganas. Llega cuando pierdes. Siempre llega, porque el mercado no pone a prueba tu inteligencia. Pone a prueba tu capacidad de mantenerte fiel a ti mismo. Y esa prueba nunca termina. Después de esa operación, no cerré la plataforma de inmediato. Me quedé ahí, en silencio, mirando el gráfico, no buscando una nueva entrada. No buscando recuperar nada, solo mirando, porque en ese momento entendí algo que cambió la forma en que me veía a mí mismo como operador. La pérdida no era el problema. El problema era quién había sido yo en esa operación. Porque el dinero siempre se puede recuperar. Pero la confianza en uno mismo, eso es diferente. Y no hablo de la confianza superficial. No hablo de esa falsa seguridad que viene de una racha ganadora. Hablo de algo más profundo. Hablo de la confianza que nace cuando sabes que puedes depender de ti. Cuando sabes que, independientemente del resultado, hiciste lo correcto. Y en esa operación, no lo había hecho. No fui disciplinado. No fui preciso. No fui fiel a mi proceso. Y esa sensación pesa más que cualquier pérdida monetaria. Porque cuando rompes tu disciplina, algo dentro de ti se fragmenta. No se destruye por completo, pero se debilita, y esa debilidad es peligrosa. No porque te haga perder más dinero inmediatamente, sino porque cambia la forma en que te percibes. Empiezas a dudar, empiezas a cuestionarte, empiezas a perder esa estabilidad interna que es absolutamente necesaria en este camino. Por eso, ese día no operé más. No porque no hubiera oportunidades, sino porque entendí que el trabajo que debía hacer no estaba en el gráfico. Estaba dentro de mí. Apagué la plataforma, y me senté en silencio. Sin distracciones, sin excusas, sin intentar justificar lo que había hecho. Solo aceptándolo, porque la disciplina real no nace del castigo. Nace de la honestidad, de la capacidad de mirarte sin filtros y reconocer la verdad. La disciplina no es algo que construyes una vez y ya. Es algo que debes elegir todos los días. En cada operación, en cada decisión, en cada momento de duda. Porque el mercado siempre estará ahí. Siempre ofreciendo oportunidades. Pero no todas las oportunidades son para ti. Y el operador que sobrevive, no es el que toma más operaciones. Es el que sabe esperar. Es el que sabe decir no. Es el que entiende que su trabajo no es estar dentro del mercado. Es estar en control de sí mismo. Con el tiempo, reconstruí esa disciplina. No con motivación, no con emoción, sino con repetición, con compromiso, con respeto hacia el proceso. Aprendí que la disciplina no es una limitación. Es una forma de libertad. Porque cuando eres disciplinado, te liberas del caos. Te liberas de las decisiones impulsivas. Te liberas de la montaña rusa emocional que destruye a la mayoría. Te conviertes en alguien estable, predecible, confiable, y esa estabilidad es lo único que te permite permanecer en este juego el tiempo suficiente para convertirte en quien debes ser. Porque el mercado no recompensa al más inteligente. No recompensa al más rápido. No recompensa al más confiado. Recompensa al más disciplinado. No de inmediato, pero inevitablemente. Y llegará un día en el que abras la plataforma. Y no sentirás urgencia. No sentirás ansiedad. No sentirás la necesidad de estar dentro. Solo observarás, esperarás, y cuando llegue el momento correcto, actuarás sin duda, sin conflicto, sin ruido interno, porque sabrás quién eres, no por lo que ganas, sino por cómo decides, y en ese momento, entenderás que la disciplina nunca fue sobre el mercado, siempre fue sobre ti. Si estas palabras resonaron contigo, comenta abajo, seré disciplinado. Y si este mensaje forma parte de tu camino, suscríbete a Memorias de un Operador, porque aquí no hablamos de trading. Aquí hablamos de en quién debes convertirte para sobrevivir a él.